Ok. Entonces, se supone que está grabando y se supone que ya no me lo desactivó. Me lo desactivó. Tal. Sí, ya no me desactivó el micrófono, que es raro. Pero bueno, empecemos. Entonces, buenos días. Y primer cosa, lo primero es de que les estoy mandando, álceme la mano a alguien para nada más para indicar que sí me están escuchando. Nada más necesito que me alcen la mano. Ok, listo, perfecto. Sí me están escuchando. Muchas gracias. Ok, entonces, lo primero que les voy a poner es les decía ahorita, precisamente por el error que hubo, voy a crear una nueva lista y aquí va a aparecer una que diga métodos AD 2021. O sea, significa que es el segundo semestre de 2021. Esta es la del semestre anterior y esta es la del semestre de 2020. Este, Aquí voy a agregar la liga del material. Voy a agregarle eh, la liga. Voy a compartir. Plataforma o el enlace se les enviará Sí, vía correo el electrónico. micrófono está activado. La primera carpeta importante es En el las chat prácticas, que ahí se voy a basa pegarle la todo el liga, curso. En las prácticas, la video, primera carpeta son varios libros de apoyo que vienen en la material. bibliografía. Se No supone vienen que los la idea títulos de esto es de que directamente, pero entrando a cada vean uno el video. No, pueden ver cuál les conviene más. 15 minutos. Maestro, no entiendo nada, se escucha doble la voz. En las implementaciones. Creo que es por el video, profe. ¿Cómo? Es que se Ese es escuchaba otro video. doble por el video. Sí, pero se escuchaba doble por el video. Sí, Exacto, y sí no se escucha entendía nada doble de lo por que el video. pasaba. Sí, pero no. Sí, no, pero es porque lo puse ahorita el video, pero es para que lo pongan, para que lo vean después, nada más para que sepan dónde está el material y cómo lo pueden acceder, ¿ok? Sí, compañeros, ahí estaría el material. Sí, profe. Sí, ahí estaría. ¿Ok? Dale, entonces, no los escucho, entonces voy a tratar de poner el micrófono para ver si se graba mejor, pero bueno. Ok, entonces comenzamos y no se desactivó el audio, porque ahí el micrófono funciona. Ok, entonces regresamos a la parte de la primera unidad, o sea, por favor revisen el video, revisen los rato que tengan libre. En entran a los archivos, en materiales de clase, en material de apoyo, en la unidad de errores, en presentaciones y empezamos con la unidad número 1. ¿Sí? Ok, entonces, ¿de qué se trata esta unidad? Pues definir los diferentes tipos de errores con el fin de minimizarlos. El error tiene un concepto de ser peyorativo, ¿no? Exacto. El error es peyorativo, ¿no? De que dices, pues fue un error de mi vida, o eres un error, o cosas por el estilo, ¿no? Pero en realidad, no necesariamente es malo. A veces el error es bueno, sobre todo si te trae cosas a favor. El error, trata sobre todo sobre el siguiente concepto. El error es la diferencia entre lo que tú esperas que sea contra lo que es, entre el valor que debe de ser contra tu aproximación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digo, yo espero llegar a las 5 de la tarde y llegué a las 4:55. Tuvo un error de 5 minutos. Ahora, digo, voy a llegar a las 5, llegué a las 5:20. Tuvo un error de 20 minutos. Iba a llegar a las 5, llegué a las 5, entonces tuve un error de 0. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Bueno, entender el concepto de modelo matemático, que es el que nos permite calcular los valores, y a partir de ese valor podemos
Ya, una disculpa, pero pues se fue el internet y esto es algo que no podemos, que no puedo evitar. Pero una disculpa por el internet que se fue, pues son cosas que nos pasan, ¿no? De hecho, voy a tratar de ver si me puedo cambiar a... Ay, nada más si es la única red que me está dando ahorita. Bueno, ok. Entonces, bueno, continuamos con el concepto de los errores. Eso es un error. O sea, el hecho de que tú esperes que funcione el internet y no funcione, pues es un error. Entonces, vamos con definiciones. Todo, ahorita pues, son puras definiciones. Y no me da esta red que... Bueno. Ok, ¿qué es el análisis numérico? El análisis numérico es el desarrollo y estudio de procedimientos o algoritmos para resolver un problema numérico, un problema matemático, que se representa modela o se representa por una situación del mundo real. Modelo matemático lo definen aquí como una formulación o ecuación que expresa las características esenciales de un sistema físico o procesos en términos matemáticos. Otra definición que puede ser es la de es que estaba esperando a ver si había otra red, pero no. Otra definición que puede ser muy buena es la de un modelo matemático es una representación matemática de la realidad, no la realidad, sino una representación. Entonces, ¿por qué necesitamos representaciones de la realidad? Necesitamos representaciones de la realidad porque eso nos ayuda precisamente primero a entenderla y segundo nos ayuda a poder resolver los problemas que se presentan en la realidad. ¿Sí? Entonces, los es que estoy checando que no se vaya el micrófono. La realidad, o sea, ¿a qué le llamamos la realidad? Bueno, le llamamos, por ejemplo, a un fenómeno físico, no sé, la transmisión de corriente, el agua, por ejemplo, los aires acondicionados, ¿sí? Pero también pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, todo lo que ustedes manejan en el control escolar es una representación de la realidad, ¿sí? Ay, como que el internet está muy inestable. Entonces, sí, una disculpa, pero bueno. Ok, entonces, para que tú puedas resolver el problema, recordarán de sus clases de programación, que les explicaron que hay algoritmos. Un algoritmo no es otra cosa más que un procedimiento que describe características sin ambigüedad, una sucesión finita de pasos a realizar en un orden específico. Estos pasos son operaciones aritmético-lógicas que conducen a una solución numérica. Una receta de cocina no es un algoritmo. Una receta de cocina es un procedimiento, pero tiene ambigüedades. El caso más común, póngale una pizca de sal. ¿Qué es una pizca? Póngale sal al gusto. Pues menos. Entonces, nosotros tenemos que entender que el concepto de algoritmo, pues es ese. El concepto de algoritmo es el que nos permite a través de una serie de pasos llegar a encontrar la solución a un problema, o sea, o simular una situación que nos, que para un determinado propósito. Uno de los casos más comunes son, por ejemplo, el cálculo. En el cálculo, tú puedes tener una integral como estas, que es muy parecida a las integrales de la distribución normal. Entonces, pues no es tan sencillo calcularla, o sea, sí es algo problemático porque se puede hacer por partes, pero aún así no es, pero no es simple. Entonces, muchas veces el calcular un problema, pues no tiene una solución simple, empezando por ahí. Segundo, no tiene una solución única. Como podemos ver a partir de la unidad número 2, hay varios métodos para solucionar un problema. Entonces, una de las primeras partes que deberíamos de tener como ingenieros es el desarrollo del criterio, ¿sí?
los ingenieros debemos debemos de ver de todas las posibles soluciones, cuál es la más adecuada, ¿sí? Que no es tan simple, ¿eh? O sea, realmente nosotros vamos a ver que hay varias soluciones, varias maneras de solucionar algo. Entonces dices, bueno, de esas, ¿cuál es la más eficiente? ¿Cuál es la mejor? No siempre es la misma. Ejemplo, yo quiero ir a la Alameda, entonces digo, vivo acá por el TEC. Entonces, pues me voy en carro o me voy en autobús, llego más rápido. Pero si yo viviera en el centro, digo, yo muchas veces vivía en en el barrio de San Sebastián, pues muchas veces ir al centro era más cómodo ir a pie o andar en bicicleta. Me gustaba mucho andar en bicicleta. Entonces, pues la solución es lo mismo, pero se comporta de diferentes maneras, depende del modelo, depende de lo que estén haciendo. Es lo mismo que pasa ahorita con la educación virtual. O sea, la educación virtual, en teoría, para ciertas áreas, sobre todo las áreas de ingeniería, pues debería de ser relativamente más sencilla, porque generalmente la gente en educación superior, en su mayoría, obviamente no todos, tienen computadoras, se supone que tienen acceso a internet, aunque como ahorita que me está fallando. Entonces, en teoría, el modelo te debería decir que sí funciona, el modelo. Claro que ya cuando lo aplicas en la vida real te puedes decir alguien, pues no, pues imagínate, yo vivo en tal lado y el internet llega muy mal, o yo no tengo computadora o la comparto con mis 3 hermanos y, pues no la tengo todo el tiempo, oye, la clase la tengo que tomar en YouTube, por mi celular, entonces pues obviamente tenemos que ver de todas las maneras posibles de solucionar algo, cuál es la más eficiente, ¿no? Y tratar de tener la mayor exactitud, ¿sí? Con el menor esfuerzo computacional. A ver, de nuevo, conceptos. Error. La diferencia entre lo que tú esperas contra lo que obtienes. La diferencia entre lo que debe de ser contra lo que es. Ahora, exactitud. Exactitud se refiere a tener un menor error, ¿sí? Un menor error significa, pues, que concuerda más lo que tú esperabas contra lo que es. Si tú esperabas llegar a las 5 y llegaste a las 5 un minuto, pues la exactitud es bastante cercana, no digo para los mexicanos, digo, nosotros no somos muy puntuales, ¿no? Pero que es algo malo. Ahora, exactitud se refiere a eso, tener el menor error posible. ¿Qué dices? Esperaba obtener un 90 de calificación y obtuve un 91. Pues fue un error pequeño. Ahora esperaba llegar a un 90 y saqué un 70, pues obviamente el error no es conveniente, ¿no? El esfuerzo computacional, ¿a qué se refiere? El esfuerzo computacional se refiere a cuánto tiempo de computadora se lleva, cuánta memoria. Normalmente hay una rama de la computación que se llama algorítmica, que es la que trata de medir todo lo que es cuánto consume de recursos un programa. Y normalmente se mide por el número de ciclos, se mide por el número de condicionales, los if, y se mide por el tamaño de la memoria que ocupa. Y cuántos ciclos, cuántos condicionales y cuánta memoria ocupa un sistema. Obviamente, entre más ocupe, pues es más costoso. Por darles una idea, claro, estoy hablando de hace muchos años, pero por ejemplo, un amigo mío que era mecánico, estaba haciendo su tesis. Si lo hacía en su computadora de su casa, con una computadora viejita, bueno, no muy potente, estoy hablando de 1993, 94. Si dejaba el programa corriendo en su máquina, tardaba alrededor de 6 días, 7 días, o sea, tenía que tenerlo conectado y que no se apagara la máquina, etcétera, ¿no? Un no break. No había pilas, o sea, era muy costoso. Ahora, si ese mismo programa, porque su asesor de tesis le consiguió tiempo en una supercomputadora de la UNAM, el programa que se tardaba 6 días en su computadora,
lo pasaba a la computadora de la UNAM y allá se tardabas 8 horas, que obviamente pues es mucho la diferencia, ¿no? Entonces el esfuerzo computacional pues depende también el equipo que uses, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Cosas en las que se utilizan los métodos numéricos. Uno, la estadística. Todo lo que es lo que tiene que ver con la correlación y la regresión, el que nos digan que una cosa tiene que ver con la otra, o el que nos digan las proyecciones, que eso nos sirve mucho en la estadística, son parte de los métodos numéricos también, es una intersección entre una cosa y otra. Otro es el concepto de los sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos son aquellos que van cambiando mucho con el tiempo. O sea, por ejemplo, puede tener cambios en el voltaje, cambios en la presión, no sé si les ha ocurrido de que el agua, bueno, aquí no se ocurre, el agua aquí en la parte de abajo hay más presión, vas arriba y la presión es muy poquita, entonces el sistema cambia y depende también a veces, ¿no? O sea, a veces hay más agua, a veces hay menos agua. Este, Otro tipo de también que se usan son los modelos operacionales, ¿sí? Por ejemplo, cuánto vas a necesitar para un determinada, cuántas piezas vas a necesitar para un determinado proyecto, tan simple. Ahorita veámoslo en el caso si se llega el famoso regreso a clases presenciales. ¿Cuántos litros de gel vas a necesitar por semana para poder satisfacer los protocolos? El papel de baño que no falte, cuánta agua tiene que haber, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienes que preverla, porque no puede ser de que, pues hasta que lleguemos ahí averiguo. No, no, no. Tienes que preverlo. Ahí está mal el rata. Rate lo tradujeron mal. En lugar de la tasa de número de llegadas de clientes a un banco, ya ven que en inglés se dice rate. Bueno, aquí le puedo decir un rata, ¿no? Es la tasa, o sea, ¿por qué es importante? Porque pues podemos ver cuánto se tarda una persona no sé si les ha tocado en un banco, pero por eso te ponen sillas, ¿no? Porque si te vas a tardar mucho, pues te vas a cansar mucho y es horroroso, ¿no? Y decirle a la gente, y estar ahí 1 hora y esperando, y pues no. Entonces, obviamente los métodos numéricos te pueden ayudar en eso. Te pueden ayudar en todo lo que es, todo prácticamente, cálculo, álgebra lineal, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se puede generar en un momento dado un valor estimado. ¿Sí? Es súper importante el concepto de estimación porque el concepto de estimación es el que te permite que tú hagas una como predicción, ¿sí? O sea, por ejemplo, ustedes eh, deberían, cuando escogieron la carrera, la que haya sido mecatrónica, sistemas, la que sea, tener una estimación de cuánto van a ganar. ¿Van a ganar eso? No, pero posiblemente sea muy cercano, o sea, el error que tengan, eh, o sea, ese error a favor de ustedes, o sea, ganan más de lo que esperaban, o por lo menos no sea mucho la diferencia, ¿no? Entonces, deberían de haber tenido algún tipo de estadística o de alguien de que les dijera, pues más o menos ganas tanto, ¿no? Y eso es importante. Y bueno, se usa, como les decíamos, se usa en, en cálculo, se usa en álgebra lineal, se usa en ecuaciones diferenciales, se usan muchísimas cosas. Los métodos numéricos prácticamente casi hay una forma analítica y luego hay una forma numérica. Alguien diría, ¿por qué no se usa entonces la analítica? O sea, ¿por qué no usamos siempre el cálculo? ¿Por qué no usamos siempre el álgebra tal? Pues porque no siempre se puede. Ese es un problema. La segunda razón es porque a veces es muy complicado, o sea, a veces el hacerlo analíticamente, siempre les digo, ¿no? Pues igual, el alumno vio un problema y ya no, el caso, por ejemplo, los de sistemas, ¿no?
terminan cálculo y ya en el quinto, sexto, séptimo ya no vuelven a ver nada. O sea, ya realmente nunca, ya no se les pone problemas donde tengan que usar el cálculo o el álgebra lineal para resolver problemas, entonces se les olvida. Y de repente salen y van a una empresa donde tienen que resolver problemas con otros compañeros. Recordemos que muchos de esos problemas son interdisciplinarios, es decir, no nada más hay ingenieros en sistemas, hay ingenieros en electrónica, matemáticos, físicos. Entonces, este, pues se les olvida, entonces necesitan volver a acordarse. Y muchas veces les digo, no hay una solución teórica, o sea, simplemente la aproximación es lo mejor que tienes. Ahora, ¿por qué vienen los errores? ¿De dónde vienen los errores? Primer origen de los errores, el modelado. Sí. El modelado matemático, que deberíamos de llevar una materia de eso, lo que te permite es que a partir de lo que entiendes o percibes de un contexto, de un fenómeno, tú creas una ecuación matemática a partir de eso. Entonces, al crear esa ecuación matemática, ya sea por métodos numéricos o ya sea por otro tipo de métodos, el detalle está de que te puedes equivocar. ¿Sí? O sea, lo mismo, lo que les comento de la educación virtual. O sea, yo puedo asumir que saben programar, yo puedo asumir que tienen todos computadora, una buena computadora, yo puedo asumir que todos tienen internet, yo puedo, pero hay errores, ¿no? No necesariamente es cierto. O igual habría que hacer una estadística para ver de todos quienes tienen computadora, quienes tienen problemas de internet, etc, etc, etc. Entonces, pues, entre la realidad y lo que se supone, pues puede haber una diferencia. Y ese es el error. El error experimental tiene que ver, bueno, en algunas carreras llevan la carrera de mediciones, la materia de mediciones, donde les educan, les dicen cuántas veces tienen que medir algo para estar seguros de que eso sea, de qué manera se tiene que medir, los instrumentos, cómo se calibran para que estén bien, para que los valores que nos den sean correctos. Recuerden que, bueno, incluso hasta cosas muy sencillas como las cintas de medir pueden tener pequeñas variaciones. Y esas pequeñas variaciones, si no las sabes usar bien, te provocan errores. Ahora, si la gente, por ejemplo, no coloca bien una regla o un voltímetro o un vernier o un micrómetro, hay errores. Entonces, a la hora de que medimos, pues puede haber un error. ¿Sí? Este, Esto implica varias cosas, implica desde el aparato que estás usando, implica desde el operador, o sea, la gente que está usando el aparato para medir, e implica desde las condiciones. Porque dices, pues se trata de medir esto, pero imagínate que tienes un ventarrón, un huracán pues obviamente la medición va a tener errores. Error por fallos. El error por fallos significa que lo clásico, tienes no sé si les ha ocurrido, tienes una pesa, bueno, a nosotros nos ocurre en el ISSSTE, vas con la enfermera y dice que pesas 95, vas con la nutrióloga y dice que pesas 92. Entonces, pues la gente a veces o no usa bien los aparatos o el aparato está mal, o sea, o el aparato o el método para medir. Entonces, muchas veces en el error por fallos, pues pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba leyendo lo de la línea 12, la línea del metro que se cayó el puente. ¡Pum! Y varios de los errores o de las posibles causas decían que no le pusieron todos los pernos. Eso es un fallo del operador, o sea, si no le puso todos los pernos, pues obviamente tarde o temprano esa cosa iba a fallar. Por ejemplo, que dejaron que hubiera cierta corrosión, que los vagones del tren no eran los adecuados, esos son errores por fallos. Redondeo y truncamiento. Todo el mundo hemos oído cuando van a comprar, redondea sus centavos,
Y redondeo por la niñez y redondeo por... Ok. Normalmente a todos los alumnos siempre se les dice, ¿cómo quieren que les califiquemos? Redondeo o truncamiento. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, redondeo sube la función cielo, en donde dices, imagínense, tienen 69.7. En redondeo sacarían 70. En truncamiento sacaría 69. ¿Y por qué se tiene que truncar y redondear? Bueno, las computadoras, y no nada más las computadoras, las personas, cuando los números son extremadamente grandes y tienen muchos decimales, es complicado manejarlos. O sea, las máquinas sí pueden, ¿no? Pues las máquinas para eso son. Pero aún las mismas máquinas tienen una cantidad definida de posibles decimales. Entonces, tarde o temprano, por ejemplo, el caso de números irracionales como pi, como epsilon, que son números que no son exactos, que no caben en una variable, pues obviamente tarde o temprano se tienen que redondear o se tienen que truncar. En la gran mayoría de los casos, un pequeño truncamiento, un redondeo no afecta nada. Ustedes pueden ver incluso en sus boletas. Realmente, por ejemplo, si dice ahí 88, no sacaron 88. O sea, igual sacaron 87.9, 87.6. O sacaron 88.3, pero te corta. ¿Sí? Entonces, obviamente, de repente les decía, es como les decía una señora que va al Costco y les dicen, es que me robaron porque... ¿Por qué, señora? Pues porque me debían 17 centavos y ya no me lo regresaron. O me debían 25 centavos y ya no me lo dieron. Pues fue un redondeo, señora. Claro que los redondeos tarde o temprano acarrean cosas, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, el redondeo, pues nosotros lo podemos ver como eso. O sea, es un mal necesario. O sea, como necesitas que ajusten o que quepan en en cierta parte, pues lo tienes que, imaginemos, ¿no? Que es como cuando cortas por ejemplo, en el tecno, cuando cortas ciertos árboles o ciertas cosas, pues tienes que cortarlos, porque si dejaras que creciera todo libremente, pues, aparte de que se ve mal, había ciertas áreas que se bloquearían, entonces, pues tienes que cortar. Aquí en este caso, los números se recortan para que sea más fácil su manejo. Ya existen ciertos paquetes que de alguna manera nos permiten que tratemos de evitar un poquito esto, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas implementaciones de paquetes como MATLAB, matemática, que muchas cosas las hacen en quebrados. Entonces, al tener quebrados, pues minimizas o disminuyes el número de posibles redondeos y por lo tanto el número de errores que puede haber. Obviamente, esa es una gran ventaja. Claro que también ha ocurrido en grandes errores decían alguien en grandes errores de la informática, que si un programa redondea de más o redondea en donde no debería, pues han ocurrido muertes, ¿no? Han ocurrido accidentes, cosas por el estilo, ¿no? Entonces sí es importante que bueno, nosotros siempre buscamos o queremos o intentamos que haya el mínimo posible de redondeos. En el caso de ustedes, por ejemplo, pasa igual, ¿no? Sus calificaciones todas son redondeadas, normalmente no se trunca. Y a la hora, al final, pues puede ser que saques una calificación pues que no concuerde con la realidad completamente, ¿no? Ahora, dos definiciones importantes. El error absoluto. El error absoluto, de nuevo, es la definición de que X, el valor que debería de ser, contra X de 0, que es el valor que se tiene, el valor aproximado. Quedamos en vernos a las 6, pero llegaste a las 5:58. Un error de 2. Llegaste a las 6:02, un error de 2. La clase empezaba a las 8 y llegué a las 8:03, un error de 3 minutos. El error absoluto es cuánta es la diferencia entre lo que debería de ser contra lo que es, ¿sí? Podemos verlo así en diferentes maneras. Y es un valor absoluto. El error no es negativo ni es positivo, es simplemente
la diferencia. Y es importante porque muchas veces, bueno, en todo, yo creo que siempre dices, a ver, pues yo espero esto, pero pues yo esperaba ganar tanto dinero y voy a ganar tanto. Yo esperaba que la casa costara tanto y va a costar tanto. Yo esperaba y pues siempre hay un error. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Evitarlo. Sí. Ahora dices, ¿cómo evitas el error? Pues tratas de calcular posibilidades antes de que ocurran. Si lo puedes hacer, entonces, pues es una gran ganancia. Es una gran ganancia porque, de alguna manera, el hecho de que tengas un menor error, pues posiblemente te permita hacer mejores cosas. O sea, pongamos un caso que queda fuera de contexto, pero que es muy útil. Me ha tocado, cuando eran presenciales, me tocó estar a cargo de salas en neoingreso, o sea, cuidar a los alumnos de neoingreso en su examen. Y por lo menos 2 veces nos tocó en ingeniería que platicábamos con los muchachos y le decíamos, bueno, ¿qué carrera vas? No, pues voy a mecánica. ¿Y te gustan las matemáticas? Pues no mucho. Bueno, entonces, ¿por qué estás aquí, no? O sea, realmente pues debe de ser alguien que se espera que tengas un perfil de ese tipo, ¿no? O sea, no que las adores quizás o que seas un matemático, pero sí que tengas cierta gusto, porque pues, si no va a ser un infierno. Y lo mismo, ¿no? Igual gente en turismo que son así muy apagados, ¿no? Dices, oye, pues es que vas a tener que cambiar mucho, porque se necesita de lo que se espera a lo que eres, pues se necesita muchas diferencias, ¿no? El otro tipo de error es el error relativo, que es el error absoluto dividido sobre el valor verdadero o el valor esperado. Entonces, el error relativo es muy interesante porque siempre les hago la misma comparación. Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, pierde 500 pesos. Pues igual si se entera, ¿no? Igual no le interesa, no le importa, y gana millones al día. Pero imaginemos un estudiante que necesita esos 500 pesos para sobrevivir la semana, ¿no? O algo por el estilo. Entonces pagar algo. Entonces esos 500 pesos son relativos a, depende cuánto ganes. Es importante el error relativo porque precisamente te enseña a cuantificar, a cualificar, más bien sería el término más correcto, ¿no? O sea, dices, por ejemplo, nos dicen, no, pues, te vas a Estados Unidos y vas a ganar 30,000 pesos. Wow, perfecto, qué padre, ¿no? Dice, muchos profesionistas no ganan eso, ¿no? Y ya vas a trabajar de mesero o algo así. Pero también te pones a pensar y dices, a ver, ¿cuánto gastas? ¿Cuánto te cuesta la renta? Pues 10,000 pesos, sí. ¿Cuánto te cuesta una comida normal? $8, $10. Entonces, ¿y qué vendrían siendo, no sé, 200 pesos, 250 pesos? ¿Y cuánto te cuesta una comida? Pues te cuesta 50 pesos, o sea, te cuesta 5 veces menos. Entonces, así como que, pues todo es relativo, ¿no? También les hago siempre las comparaciones de, si tú vas a vender un celular y te dice tu amigo, pues, o te dice el cliente, pues, ¿cuánto es lo menos? Y dices, no, pues te descuento 100 pesos, 200 pesos. Ok, porque un celular. Si vas a vender un carro, pues no le vas a descontar 100 pesos, 200 pesos, le vas a descontar 3,000 pesos, 5,000 pesos, quizás, dependiendo del carro, obvio. Ahora, si vas a vender una casa, pues igual puedes descontarle 10,000, 20,000 pesos. Entonces todo es relativo. El error depende de si estoy construyendo una carretera y me equivoco 5 centímetros, pues igual va a ser un bache más de los tantos que hay, ¿no? Pero si me equivoco 1 milímetro cuando estoy haciendo un integrado, cuando estoy haciendo un impreso, tengo la tableta y estoy haciendo las líneas de conexión en un impreso, pues equivocarte 1 milímetro o 1 centímetro, pues prácticamente ya no sirve, ¿no? Ya puedes provocar
cortocircuitos o no sé, cualquier cosa de esas. Entonces el error relativo te ayuda mucho en ese sentido. Te puede decir, el error es de tanto. Ok, sí, pero ¿cómo se llama? Pero relativamente no es mucho. Claro, depende de muchas cosas, ¿eh? Depende de muchísimas cosas, porque, por ejemplo, en economía. En economía te dicen, se equivocaron un punto porcentual y dices, ay, un 1%, ¿qué tanto es? Pero estás hablando de millones de millones. Entonces, un 1%, pues es un montón. Entonces, aquí son los valores. El valor verdadero es 0.1234, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el valor aproximado es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, al sacar las diferencias, pues vemos que el error, pues incluso el relativo o el absoluto, pues, son muy pequeños. Pero aquí está lo interesante. Que, por ejemplo, yo puedo tener valores, imaginemos que tengo cantidades enormes. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, pero por 10 a la 10. Entonces a la hora de calcular el error, pues te da 7800. Pero como al final de cuentas estás hablando de valores grandes contra valores grandes, pues el error relativo es igual. ¿Sí? Entonces dices, pues es como los grandes inversionistas. Los grandes inversionistas ganan mucho y pierden mucho. O sea, de repente oyes, Carlos Slim perdió 500 millones de pesos. ¡Wow! Pero después oyes al día siguiente, ganó 1,200 millones de pesos. ¡Wow! Entonces, obviamente, pues todo es relativo. Entonces, es importante que cuando saques el método numérico digas, a ver, ¿cuánto es el error? Pero ¿cuánto es el error relativo? ¿Sí? O sea, todo depende del contexto, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros aquí en San Luis podemos ver, y alguien yo creo que ha visto, los fines de semana en la Alameda que la gente se va mucho a Tonalá, a Villa Hidalgo, y así a comprar ropa o a comprar cosas. Y dices, vas a conseguir lo mismo, pero más barato. Entonces dices, bueno, sí, pero tiene que ser una cantidad suficiente como para que valga la pena. O sea, si vas a ir a comprar una camiseta, hasta allá te sale más caro el pasaje de autobús que la camiseta. Entonces, pues todo relativo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay lugares donde las cosas son muy baratas, digo, los compañeros que son de la Huasteca no me dejarán mentir, que en muchos lugares de allá, pues la comida es barata, la vivienda es barata, ¿sí? Pero pues vete a Monterrey, que ganas muy buenos sueldos, pero la comida es más cara, el alojamiento, los hoteles son más caros, entonces todo es relativo y obviamente es muy útil. Aquí en este caso se puede ver al hacer las operaciones que el error absoluto es muy diferente, es 78 por 10 a la menos 8, y en el de abajo es 7800. Pero por las cantidades, el error relativo es igual. O sea, básicamente la diferencia está con las cantidades que manejes, ¿no? O sea, yo creo que un caso que a mí me tocó ver era el de lo que hacen las empresas. Por ejemplo, una empresa tiene, no sé, 800 millones de pesos, y lo que hacen los de economía, los que hacen sus gente de recursos financieros, es esos 800 millones de pesos los invierten en la mañana y los recuperan en la tarde. Como son muchos millones, entonces te dan ciertos intereses, ¿no? No sé, unos 20,000 pesos, aunque sea. Pero si tú vas y depositas, en lugar de 800 millones, depositas 80 pesos, pues te van a devolver centavos o te van a devolver un poquito, ¿no? O sea, por lo mismo, porque pues no es la misma cantidad, ¿no? Entonces ahí, pues veamos la diferencia entre los conceptos absolutos y relativos. Lo mismo, yo puedo tener dos cantidades donde tengo los errores, que el error absoluto es igual, pero el error relativo es diferente. ¿Por qué? Por las cantidades. Si se fijan las cantidades, son muy parecidas, pero no necesariamente iguales. Entonces, al momento de sacar las operaciones, te dice que el error relativo es
muy diferente, aunque el error absoluto sea lo mismo. Lo que les decía de los 500 pesos. Dos personas que pierden 500 pesos, pero no es lo mismo para los dos casos. Existe otra variante que es el error relativo modificado, que en el error relativo modificado lo que se hace es, se saca el error absoluto, se divide sobre el error, sobre la suma del error del valor absoluto del valor real contra el valor aproximado, y se multiplica por 2, y entonces sí podemos ver que ahí sí, el error relativo modificado sí puede de alguna manera, puedes ver que que el error relativo se vuelve igual. O sea, recordemos que siempre hay maneras de que, dependiendo de los valores que te den, te dan ciertos comportamientos. Entonces lo que vemos aquí es de que ves comportamientos diferentes. Aquí en este caso la diferencia es por cuál es el valor verdadero y cuál es el valor aproximado. ¿Sí? Entonces, yo creo que lo más importante aquí es siempre que nosotros evaluemos, digamos, bueno, de cuánto es el error y cuánto, por ejemplo, algo que está pasando mucho, me platicó un amigo en la zona industrial. Me decía, mira, le estamos dando chance a los chavos, sobre todo si son buenos ingenieros, de que lleguen un poquito tarde. Claro, se van un poquito tarde, no, o le cambiamos el horario. Pero lo que nos importa sobre todo son resultados, o sea, que cumpla con su trabajo y que realmente haga las cosas y que se quede, ¿no? Porque son muy dados a cambiar mucho de empleo. Entonces, están dispuestos a aceptar ciertos errores relativos, ¿sí? O igual me decían una vez unos amigos también en la zona industrial, perdón, si el cuate que está en producción pierde $10,000 por las razones que sea, lo corren. Si el de investigación pierde $10,000, pues simplemente pues vuelve a intentar otra cosa, ¿no? Porque los de investigación, su trabajo es precisamente, puedes gastarte $1,000,000 y vas a gastar, y vas a ganar $100 millones. Entonces, es relativo, ¿sí? O sea, en uno te puedes equivocar más y en el otro, pues no. Si estás en producción, no te puedes equivocar, o muy poco. Si estás en investigación, hay más chance de equivocarse, porque se espera que los beneficios sean mucho mayores. Ahora, también tenemos el concepto de significativo. El concepto de significativo, si te piden 50 centavos o un peso en el crucero, pues a veces se los das porque dices, pues un peso no sirve de tanto, no significa tanto para ti. Entonces, ¿cuál es el detalle? Pues de que depende de la persona. O sea, un peso puede ser significativo y un peso puede ser no significativo. Lo mismo, cuando ustedes calculan un valor, pues lo pueden recortarlo, pueden redondear y no es significativo. O sea, si por ejemplo un alumno saca 87.5 y si saca 87, saca 88, puede que para, por ejemplo, un empleador dé lo mismo, o sea, no haya ninguna diferencia. Entonces da igual, no es significativo. Aquí en este caso, que es lo que vamos a ver mañana, es la parte de qué es lo que sucede cuando redondeas o recortas. El 4.71 es el valor verdadero. Si sacas el cuadrado te da 22.1841. Si lo recortas te da 22.1. Si lo redondeas te da 22.2. Si lo recortas a 4 dígitos te da 18 y si lo redondeas a 4 dígitos te da eso. Bueno, esperamos que... Bueno, les digo, sigue habiendo problemas con el internet, pero esperamos que ya haya sido lo último. Precisamente una de las principales razones por las que se graban las clases son por lo que ya sea yo, que fue el que tuve el problema con el internet, o que hayan sido ustedes, pues no haya ningún problema. Terminando esta sesión, alrededor de las 12, 12:30, la voy a subir al canal de YouTube. Voy a hacer el primer canal de YouTube.
Y pues ahí ya lo pueden ver. ¿Ok? Hasta aquí, compañeros, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro el concepto de error? No, profe, ninguna duda. Ninguna duda.